Ronan Castellano pensó que la reunión cancelada era solo un golpe de mala suerte. No tenía ni idea de que era la mano del destino, empujándolo a casa 3 horas antes de lo previsto, justo a tiempo para ser testigo de lo único que el hombre más poderoso de Chicago jamás debía ver. Toda esta ciudad bajaba la cabeza cuando Ronan pasaba. Cualquiera que se atreviera a traicionarlo desaparecía sin dejar rastro. Y sin embargo, dentro de su propia casa, bajo el techo que él mismo había levantado con sangre y con poder, una mentira llevaba meses creciendo en silencio, sin que Ronan lo supiera jamás. Y la primera persona en verla no fue él. Fue la criada más callada de toda la mansión, la muchacha a la que nadie se había molestado nunca en mirar. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia que hable así, directo al alma. Esa mañana, antes de que la mano del destino tuviera tiempo de empujarlo de regreso a casa, Ronan Castellano estaba sentado en una habitación sellada, en el piso más alto de un edificio suyo en el centro de Chicago. No había nada en esa sala, solo una mesa larga, unas cuantas sillas de cuero y un silencio tan pesado que un hombre podía escuchar el tic-tac de su propio reloj de pulsera. Frente a él estaba sentado un hombre llamado Calvin Reyes, alguien que había trabajado bajo sus órdenes durante 3 años, alguien que, más que nadie, debía conocer el precio de la codicia. Calvin permanecía ahí, con ambas manos sobre los muslos, tratando de que su voz no temblara. Pero el sudor ya empezaba a perlarle las sienes. Ronan era todo lo contrario. Estaba sentado con la espalda recta, recostado en la silla, sus fríos ojos grises sin parpadear ni una vez. Una taza de café negro en la mano, que ni siquiera se había molestado en probar. La historia era muy simple. Calvin había sido asignado para supervisar el cobro de dinero a varios pequeños negocios del barrio, protegidos por la organización de Ronan. Entre ellos, una anciana que vendía flores y una familia de inmigrantes que acababa de abrir una lavandería, la gente más débil, la más silenciosa, la que menos poder tenía para defenderse. Calvin los había obligado a pagar el doble de lo debido, y se había quedado con la diferencia, convencido de que a nadie le importarían unos cuantos dólares robados a vidas tan pequeñas y tan indefensas. Se equivocó. En el mundo de Ronan no existía eso de que nadie se daba cuenta. Ronan dejó la taza sobre la mesa. El sonido suave de la porcelana contra la madera fue leve, pero bastó para hacer que Calvin se estremeciera. Ronan no gritó, no golpeó la mesa, no levantó la voz ni una sola vez. Solo preguntó, despacio y con claridad, si Calvin sabía cuántos años tenía ese año la anciana que vendía flores, si sabía que ella criaba a un nieto huérfano, un ramo a la vez. Calvin guardó silencio. No lo sabía. Nunca se había molestado en preguntar. Ronan se puso de pie, rodeó la mesa y se detuvo justo detrás de él. Toda la habitación pareció contener la respiración. Dijo, con la voz todavía firme, como si estuviera hablando del clima, que había 2 tipos de personas que jamás perdonaba en este mundo. El primero, un hombre que traicionaba la confianza depositada en él. El segundo, un hombre fuerte que usaba su fuerza para pisotear a alguien más débil. Y Calvin, para su desgracia, había cometido ambos pecados a la vez. El hombre en la silla empezó a suplicar. Prometió que lo devolvería todo, prometió que nunca más lo volvería a hacer. Prometió cuanto se le vino a la mente. Ronan escuchó todo, paciente como un padre que escucha a un hijo mentir. Después hizo una señal a los 2 hombres que llevaban todo ese tiempo de pie, inmóviles, en la esquina de la sala. Se acercaron, uno a cada lado, y escoltaron a Calvin fuera del cuarto. No hubo ningún ruido, ninguna escena terrible ante los ojos de nadie. Solo la puerta al cerrarse. Y desde ese momento, el nombre de Calvin Reyes desapareció de toda lista, de toda conversación, de toda nómina de la organización, como si jamás hubiera existido. Así castigaba Ronan, en silencio, con firmeza y de manera absoluta. Cuando se quedó solo en la sala, caminó hasta el gran ventanal y miró la ciudad enroscándose bajo la luz de la mañana. Debajo de él, millones de personas vivían sus vidas sin saber que las calles que cruzaban, los negocios donde entraban, todo pertenecía a una red invisible con él en el centro. Ronan Castellano tenía 34 años. Jamás había permitido que nadie lo superara, jamás había dejado una deuda sin cobrar. Había construido un imperio entero de la nada, con una mente fría y una regla de hierro,
La lealtad era lo único que valía la pena en este mundo. La negociación, que se esperaba durara toda la mañana, terminó en menos de una hora, porque la otra parte aceptó cada condición más rápido de lo que Ronan había imaginado. Ronan miró su reloj. Todavía era muy temprano. Un tramo inesperado de tiempo libre se abrió frente a él, y por primera vez en muchas semanas, pensó en volver a casa a mitad del día, sentarse a comer tranquilo junto a la esposa que aún creía que era lo único decente que le quedaba en su vida calculadora. Se puso el abrigo y entró al elevador, completamente ajeno a que el hombre que siempre veía a través de las mentiras de otros estaba a punto de caminar directo hacia la mentira más grande de todas, esperándolo bajo el techo de su propia casa. Mientras Ronan resolvía deudas del bajo mundo, en lo alto de la ciudad, a casi una hora de camino, dentro de la enorme mansión escondida tras rejas de hierro en los suburbios del norte de Chicago, había una joven haciendo su trabajo en silencio, sin que nadie le prestara la más mínima atención. Se llamaba Maeve Sullivan. Tenía 27 años, y llevaba más de un año trabajando como criada en esa casa. Era del tipo de persona que podías cruzarte 10 veces en un día y nunca ver de verdad. Una figura delgada que siempre mantenía la cabeza baja, siempre se movía pegada a las paredes, siempre terminaba cada tarea antes de que alguien tuviera tiempo de notar que había estado ahí. Al resto del servicio no le caía bien, aunque ella nunca había hecho nada para ofenderlos. La cocinera principal la llamaba esa callada como un ratón, con una voz cargada de burla, mientras las criadas más jóvenes murmuraban a sus espaldas rumores sin principio ni final, diciendo que alguna vez había estado metida en algo turbio, diciendo que solo la habían contratado porque aceptaba el sueldo más bajo y jamás se atrevería a pedir nada. Maeve lo escuchaba todo. Siempre escuchaba todo, pero nunca respondía, nunca se explicaba. Solo apretaba en silencio el trapo de limpieza entre las manos y volvía a su trabajo, porque había aprendido hace tiempo que, para alguien en su posición, defenderse no solo era inútil, a veces solo hacía que sospecharan más de ella. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, Maeve era la primera en despertar en el cuarto de servicio. Tenía una pequeña costumbre que nadie conocía. Cada vez que empezaba un nuevo día, abría el cajón de abajo de la vieja cómoda de madera en su cuarto, sacaba un reloj de bolsillo de plata deslustrada, lo apretaba contra la palma de su mano un buen rato, y solo entonces lo volvía a guardar. El reloj ya no funcionaba, y su cristal tenía una grieta fina, pero era lo único que Maeve conservaba de su vida anterior, de la vida antes de que todo se derrumbara y la empujara hasta ahí. Nunca le contó a nadie sobre él, y nadie se lo había preguntado jamás. En esa mansión existía una regla no escrita que todo el servicio conocía de memoria. Nadie podía entrar a las habitaciones privadas del señor y la señora, en el ala este, a menos que lo llamaran por su nombre. Era el territorio más privado, más vigilado de toda la casa, un lugar donde incluso el ama de llaves tenía que tocar la puerta y esperar permiso. Y sin embargo, la tarea de limpiar esa zona se la habían dado a Maeve, no porque confiaran en ella más que en nadie, sino por una razón mucho más amargamente irónica. La señora de la casa, Adriana Castellano, la había elegido personalmente para el trabajo, con una razón que dijo abiertamente frente a todos, que esa muchacha era cerrada como una almeja, que podía verlo todo y aún así no sabría cómo soltar ni una palabra a nadie. Así que usarla para limpiar los cuartos privados era lo más seguro. La frase se dijo como un insulto, y el resto del servicio sonrió con burla, de acuerdo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera la propia Adriana, se dio cuenta de que acababan de entregarle a la persona que consideraban más invisible de la casa el derecho de entrar al lugar donde se guardaban los secretos más grandes. Maeve aceptó el trabajo sin decir palabra, como siempre aceptaba todo. Esa mañana, con un pequeño llavero en la mano y una pila de toallas limpias contra el pecho, Maeve caminó en silencio hacia el ala este de la mansión, sus pies ya familiarizados con cada baldosa del piso, completamente ajena a que en pocos minutos sus ojos, tan acostumbrados a mirar hacia abajo, se verían obligados a ver algo que ella hubiera deseado no ver jamás. La puerta del dormitorio privado del señor y la señora se cerró detrás de Maeve con un sonido suave, y ella empezó su trabajo en la quietud de siempre. Descorrió las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana, cambió las sábanas, limpió el polvo de las mesas pulidas, y lo hizo todo con la habilidad silenciosa de alguien que había repetido esos mismos gestos cientos de veces. No sentía curiosidad por ese cuarto. Nunca se había permitido sentirla, porque entendía que la curiosidad era un lujo que alguien en su posición no podía darse. Pero esa mañana,
Cuando se agachó a recoger un cojín caído junto al sillón de la esquina, algo llamó su atención, medio escondido debajo de la silla, en un lugar que nadie hubiera visto jamás a menos que bajara la cabeza justo en ese ángulo. Maeve se quedó paralizada. Estiró la mano y lo recogió. Y cuando el objeto quedó en el hueco de su palma, el aliento se le atoró en el pecho. Era un gemelo de oro, del tipo que usan los hombres ricos en las mangas de la camisa. Pero no era del señor. Eso Maeve lo sabía mejor que nadie, porque ella era quien organizaba el vestidor del señor Ronan cada semana, quien pulía cada par de sus gemelos con sus propias manos y los devolvía a su caja en el orden correcto. Este par le era completamente ajeno, de un diseño distinto, grabado con una inicial extraña que nunca había visto en esa casa. La pertenencia de un hombre, dentro del cuarto más privado de un matrimonio, mientras el esposo estaba al otro lado de la ciudad, y desde luego no era el dueño. La mano de Maeve empezó a temblar. Se quedó de pie en medio de un cuarto inundado de sol, sintiendo que el piso bajo sus pies se había inclinado un grado mínimo, apenas suficiente para desequilibrar el mundo entero. En su mente, un pensamiento chocaba con otro. Entendió de inmediato lo que ese objeto sugería. No era tan inocente como para no comprenderlo, pero fue precisamente por eso que el miedo dentro de ella empezó a crecer. Pensó en hablar, pero, ¿a quién y para qué? Si iba con el señor y le decía que había encontrado un objeto extraño en el cuarto de su esposa, ¿qué pasaría? ¿Le creerían a una mujer refinada y hermosa, la esposa legítima del señor? ¿O le creerían a la palabra de una pobre criada con un pasado manchado del que todos murmuraban a sus espaldas? Maeve ya había probado lo que se sentía decir la verdad y ver al mundo entero darle la espalda. Alguna vez se había parado frente a gente poderosa y había abierto la boca para defenderse, solo para recibir sus miradas de desprecio y un castigo por algo que nunca había hecho. Sabía muy bien que en este mundo la verdad no le pertenecía a quien la decía. Le pertenecía a quien tenía suficiente poder para decidir quién tenía razón y quién no, y ella no tenía nada. Ni una pizca de poder, ni un protector detrás, ni una sola persona que estuviera de su lado si todo se venía abajo. Apretó el gemelo de oro en la mano. El metal frío contra su piel. Y por un largo momento, pensó en devolverlo exactamente al lugar donde lo había encontrado. Debajo de la silla, borrar cualquier rastro, salir del cuarto, y fingir que nunca había visto nada. Como siempre había fingido no escuchar las palabras crueles que le lanzaban. Pero algo dentro de ella no se lo permitió. Una voz terca, la misma que alguna vez la había hecho pagar muy caro en el pasado, pero que nunca había estado dispuesta a morir del todo. Al final, después de quedarse ahí de pie en silencio durante un largo rato, Maeve no devolvió el objeto a donde lo había encontrado. Tampoco se lo llevó para acusar a nadie. Lo envolvió en silencio en una esquina de su pañuelo, lo escondió en lo profundo del bolsillo, y siguió terminando el cuarto con las manos aún temblando, cargando dentro de sí un secreto que todavía no sabía qué hacer con él. Un secreto más pesado que cualquier cosa que hubiera tenido que soportar antes. El auto de Ronan cruzó las rejas de hierro de la mansión cerca del mediodía, 3 horas antes de lo habitual, y fue precisamente ese regreso inesperado el que nadie en la casa había previsto. Había vuelto por una razón muy simple: la negociación había terminado antes de lo esperado, y por primera vez en semanas enterrado en trabajo, quería pasar un almuerzo tranquilo junto a su esposa, sin agenda, sin teléfono, sin ninguna de las caras calculadoras que enfrentaba cada día. Entró por la puerta principal, se quitó el abrigo y lo dejó sobre el brazo, y desde el instante en que cruzó el umbral, algo lo hizo detenerse por la más leve fracción de segundo. La casa tenía un silencio extraño, no el silencio ordinario al que estaba acostumbrado, sino el silencio de un cuarto donde alguien acababa de guardar algo a toda prisa antes de que él pudiera verlo. Adriana bajó las escaleras, y cuando vio a su esposo ahí de pie, una expresión cruzó su rostro que otro hombre jamás habría notado. Pero Ronan no era otro hombre. Toda su vida la había construido leyendo a la gente, leyendo lo que se escondía detrás de una sonrisa, detrás de un apretón de manos, detrás de la voz más dulce. Y en ese breve instante, vio en su esposa algo que nunca antes había visto: sorpresa. Duró solo un momento, y enseguida ella le dio su sonrisa habitual. Se acercó a abrazarlo y le preguntó por qué estaba en casa tan temprano sin avisarle. Su voz seguía siendo suave, cálida como siempre, pero Ronan sintió que algo andaba mal. Sus brazos lo apretaron un poco demasiado fuerte, un poco demasiado rápido, como si quisiera retenerlo ahí,
En el recibidor, en lugar de dejarlo avanzar más adentro de la casa. Tampoco sus ojos se quedaron del todo fijos en los de él. Se desviaban hacia la escalera que llevaba al ala este, y luego regresaban de golpe. Ronan devolvió el abrazo de su esposa, le dio un ligero beso en la frente, y con su voz más tranquila, preguntó si había pasado algo en casa esa mañana. Adriana respondió de inmediato, un poco más rápido de lo necesario, diciendo que alguien de la familia había pasado a tratar un asunto pequeño y que ya se había ido. Apenas un negocio menor, nada que valiera la pena molestarlo. Ronan asintió y dijo, «Ah, sí». Y dejó pasar la conversación como si le hubiera creído por completo. Pero en su mente, ya se había plantado una semilla de sospecha, porque él conocía a cada persona de su familia. Sabía quién tenía derecho a visitar su casa y quién no, y según la agenda que llevaba en la palma de la mano, esa mañana no había nadie con razón para poner un pie ahí. No dijo nada, no señaló la contradicción, solo la guardó en silencio en un rincón de su mente fría. Cuando se quitó los zapatos y cruzó la sala, sus ojos afilados recorrieron el espacio por costumbre, y se detuvieron medio segundo en la mesa baja del centro del cuarto, donde había 2 vasos de vidrio uno junto al otro. Uno intacto. El otro medio vacío, y ambos con restos de un licor fuerte que Adriana nunca bebía. Lo vio, y luego apartó la mirada como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él, la semilla de sospecha recién plantada empujó otro brote en silencio. Adriana, detrás de él, seguía hablando de la comida, de cómo había pedido a la cocina que preparara su platillo favorito. Su voz parloteando con tanta naturalidad que era casi perfecta. Casi. Porque mientras hablaba, se le escapó una frase antes de que pudiera tragársela de nuevo, que menos mal que no había llegado a casa todavía más temprano. Y en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, Ronan sintió que su cuerpo entero se enfriaba por dentro, aunque su rostro no cambió en absoluto. Esa noche, marido y mujer se sentaron uno frente al otro en la larga mesa del comedor principal. Y para cualquiera que los mirara desde fuera, habría parecido la estampa de una de las parejas más felices y privilegiadas de todo Chicago. Adriana se había cambiado de vestido, se había retocado el maquillaje, y estaba ahí, radiante, como si nada hubiera pasado esa mañana. Le contó a Ronan sobre una exposición de arte a la que quería que fueran juntos, sobre una amiga recién divorciada que sufría terriblemente, sobre un platillo nuevo que había aprendido a preparar, su voz fluyendo con suavidad y gracia, rompiendo de vez en cuando en una risa ligera. Ronan comía en silencio, asintiendo en los momentos justos, respondiendo en los lugares correctos, sonriendo cuando hacía falta una sonrisa. Interpretaba su papel a la perfección, el papel de un esposo que escucha a su mujer. Pero por dentro, hacía algo completamente distinto. La observaba como un hombre que estudia una película cuyo final ya ha adivinado, notando cada pequeño gesto que antes nunca se había molestado en notar. Notó la forma en que ella volteaba el teléfono boca abajo sobre la mesa cada vez que llegaba un mensaje, un movimiento tan natural que claramente se había repetido incontables veces. Notó la forma en que sonreía, una sonrisa que ahora reconocía como demasiado perfecta, demasiado bien calculada, como algo ensayado en lugar de algo nacido de la felicidad real. Notó incluso la manera en que ella estiraba la mano sobre la mesa para tocar la suya, cálida y familiar. Pero ahora, a sus ojos, ese contacto parecía más un hábito del cuerpo que del corazón. Lo que enfriaba a Ronan no era la sospecha en sí, sino la facilidad con la que ella lo hacía, porque una persona no podía actuar con tanta soltura si apenas hubiera empezado a mentir hace unos días. La calma en su rostro, el ritmo de cada palabra, todo mostraba que no era la primera vez. Era el resultado de un proceso largo, una mentira pulida durante meses hasta volverse impecable. Y era precisamente esa perfección la que más la acusaba. El hombre que hacía que toda esta ciudad contuviera el aliento cuando pasaba. El hombre capaz de hacer temblar a un adulto solo con dejar una taza de café sobre una mesa. El hombre que jamás había dejado que nadie se le adelantara en toda su vida, estaba sentado aquí, dentro de su propia casa, siendo engañado descaradamente por la mujer que dormía en su misma cama cada noche. Y aún así tenía que sonreír. Una parte de Ronan quería ponerse de pie en ese instante, quería destrozar toda esa actuación, quería mirarla directo a los ojos y preguntarle qué había hecho a sus espaldas. Pero no lo hizo. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde el primer hombre en dejar que la emoción se impusiera a la razón, era el primero en perder.
Entendía que en el momento en que revelara que lo sabía, todo el control se le escaparía de las manos. Ella tendría tiempo de borrar pruebas, inventar una historia, prepararse, y convertirlo a él de esposo traicionado en el hombre que acusaba falsamente a su esposa. Así que eligió el silencio, el arma más afilada que tenía. Le sirvió más vino, le preguntó por la exposición con lo que parecía un interés sincero, y dejó que la cena pasara en paz como cualquier otra antes de esa. Cuando ella se inclinó a besarle la mejilla antes de dejar la mesa, Ronan se quedó sentado ahí, una copa de vino en la mano, sus ojos siguiendo la sombra de ella hasta que desapareció más allá de la puerta. Y muy dentro de él, la semilla de sospecha que había echado raíz en silencio empezó a crecer en algo más grande, más frío y mucho más resuelto. Adriana no era tonta, y eso era exactamente lo que la hacía peligrosa. Pocos días después de aquella tarde decisiva, empezó a sentir que algo andaba mal dentro de su propia casa. Una sensación vaga de que alguien estaba observando lo que hacía. Recordó el gemelo perdido que había buscado por todo el cuarto sin encontrarlo. Recordó que la única persona autorizada para limpiar esa zona privada de la casa era la criada callada llamada Maeve. Cuanto más lo pensaba, más inquieta se sentía. Y para una mujer como Adriana, la forma de lidiar con la inquietud nunca era hablar. Era eliminar la amenaza antes de que tuviera oportunidad de hablar. A la mañana siguiente, mientras toda la casa estaba ocupada preparándose para un nuevo día, Adriana reunió a todo el servicio en el gran salón. Se paró en las escaleras, tranquila y digna en apariencia, sosteniendo un joyero abierto en la mano, y anunció con una voz cargada de falsa angustia que un valioso brazalete de diamantes había desaparecido de su cuarto. Todo el salón quedó en silencio. Dejó que el silencio se estirara unos segundos más, lo suficiente para darle peso, y después giró lentamente los ojos hacia Maeve, su mirada afilada como una cuchilla, y dijo que no quería acusar a nadie, pero que todos sabían muy bien que solo una persona en esta casa tenía permiso para entrar a ese cuarto. Todas las miradas se volvieron hacia Maeve al instante. Ella se quedó paralizada en medio de la multitud, sintiendo que el suelo se le iba de nuevo bajo los pies. La misma sensación que había vivido en el pasado. La sensación de todo un cuarto lleno de gente clavándole ojos sospechosos cuando no había hecho nada malo. Tartamudeó que no había tomado nada, que nunca había tocado el joyero de la señora, pero su voz se volvía más pequeña y más débil bajo los murmullos que empezaban a crecer alrededor. La cocinera principal negó con la cabeza como decepcionada, mientras las criadas más jóvenes murmuraban entre sí que ya lo sabían desde el principio, que había algo raro con esa muchacha, que por fin su pasado turbio se mostraba. Ni una sola persona dio un paso al frente para defenderla. Ni una sola persona le preguntó si era verdad. En el pequeño mundo de esa mansión, la palabra de la señora era la verdad, y la palabra de una pobre criada no valía más que una mota de polvo. Adriana ordenó al ama de llaves registrar de inmediato el cuarto de Maeve, y mientras todos se movían juntos, ella se quedó ahí, con el rostro de una víctima traicionada, calculando en silencio que si lograba echar a esa muchacha de la casa bajo el nombre de ladrona, ya no importaría lo que dijera después, nadie le creería jamás. Maeve fue llevada de vuelta a su cuarto y se quedó ahí, viendo cómo abrían cada cajón, registraban cada rincón del armario y lanzaban sus pocas pertenencias al piso. No opuso resistencia, no gritó ni lloró, solo se quedó ahí, con ambas manos apretadas y los ojos tan secos que asustaban, porque las lágrimas eran algo que se le había agotado hace mucho. Pero cuando una mano se acercó al cajón de abajo de la vieja cómoda de madera, el lugar donde escondía el objeto más preciado de su vida, gritó suplicando por primera vez, su voz quebrándose mientras les rogaba que no lo tocaran, que se lo devolvieran. Esa reacción inusual solo hizo que todos estuvieran más seguros de que ocultaba la prueba robada, y abrieron el cajón de un tirón. Dentro solo había un reloj de bolsillo de plata deslustrada, no un brazalete de diamantes, nada de valor. El ama de llaves lo tomó para examinarlo, y después lo tiró de vuelta con desprecio. Maeve lo tomó a toda prisa, apretándolo contra su pecho, como si sostuviera el último fragmento que le quedaba de una vida ya perdida. Cayó de rodillas entre las pertenencias volteadas de arriba abajo, la joven contra quien toda la casa se había puesto en contra, cargando sobre sus hombros una acusación que nunca había cometido, sola e indefensa, exactamente igual a como una vez había estado sola e indefensa muchos años atrás. Justo cuando el ama de llaves estaba a punto de declarar que la criada sería echada de la casa ese mismo día, una voz profunda y fría sonó desde el fondo del pasillo, haciendo que todos guardaran silencio de inmediato.
Ronan había estado ahí de pie desde quién sabe cuándo, apoyando un hombro contra el marco de la puerta, ambas manos en los bolsillos, sus ojos grises recorriendo el caos frente a él con una calma tan inquietante que le heló la sangre a todos en el cuarto. Adriana, que un momento antes tenía el control absoluto, se quedó de golpe inmóvil, y por primera vez esa mañana, la sonrisa segura de su rostro tembló apenas. Ronan avanzó despacio, cada paso resonando en la quietud absoluta, y se detuvo a mirar las pertenencias regadas por el piso. Miró a la joven arrodillada entre ellas, sujetando un pequeño objeto con fuerza entre las manos. Con una voz que no era fuerte, pero suficientemente clara para que todos escucharan cada palabra, preguntó qué estaba pasando en su casa. Adriana se apresuró a hablar primero, contando con voz indignada que le habían robado su brazalete de diamantes, que solo esta criada tenía acceso al cuarto privado, que toda la evidencia apuntaba a una sola persona. Ronan escuchó hasta que ella terminó, sin interrumpir, su rostro sin revelar absolutamente nada. Después se giró a mirar a Maeve, y con una sola pregunta breve, quiso saber si ella había tomado el brazalete. Maeve levantó la cabeza, los ojos enrojecidos pero la mirada honesta, y respondió que no lo había tomado, que juraba por todo lo que le quedaba en este mundo que nunca lo había tocado. Ronan la miró un largo rato, tan largo que el aire del cuarto pareció espesarse. Él no era un hombre que creyera fácilmente en nadie. En su vida había visto demasiada gente mentir con las caras más sinceras, había aprendido que las lágrimas y los juramentos eran las cosas más baratas del mundo en el que vivía. No le creyó de inmediato a esta muchacha, y no tenía ninguna razón para creerle a una sirvienta cuya cara apenas recordaba antes de ese día. Pero algo hizo que su instinto curtido hablara, y ese algo no estaba en la criada. Estaba en su propia esposa. Notó que Adriana hablaba demasiado, presionaba demasiado, empujaba el asunto con una velocidad inusual, como si no quisiera darle tiempo a nadie de hacer preguntas. Recordó aquella tarde en que ella se sobresaltó al verlo llegar temprano. Recordó la frase que se le había escapado antes de tragársela de nuevo. Recordó los 2 vasos extraños de licor sobre la mesa. Y ahora, justo cuando empezaba a sospechar que algo turbio ocurría dentro de su propia casa, la única persona autorizada para entrar a ese cuarto cerrado acababa de ser acusada y estaba a punto de ser echada con tanta rapidez. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado bien calculada en el tiempo, y Ronan nunca había creído en coincidencias perfectas. Se enderezó, y con una voz firme que no admitía discusión, ordenó que todo se detuviera de inmediato. Dijo que nadie sería echado de esta casa sin pruebas claras, que un brazalete perdido no era suficiente para destruir la vida de una persona, y que desde ese momento, cualquier decisión sobre el servicio de esta casa pasaría por él. Adriana quedó atónita. Intentó recomponerse, preguntándole si de verdad creía más en la palabra de una criada que en la de su propia esposa. Pero Ronan solo la miró con una mirada plana, indescifrable, y respondió que no le creía a nadie. Simplemente no le gustaba que le prepararan las respuestas de antemano. Esas palabras drenaron el color del rostro de Adriana, porque entendió que no hablaban solo de la criada. Maeve se quedó ahí, de rodillas, mirando hacia arriba al hombre poderoso que acababa de detener la sentencia contra ella. Su corazón se enredaba con un sentimiento que no podía nombrar, mitad desconcierto, mitad confusión, porque sabía que él no la había defendido a ella. Y aún así, al final, se le había permitido quedarse, aunque ni ella misma entendía por qué. Esa noche, después de que todos se dispersaran y la casa se hundiera en el silencio, Maeve se sentó sola en su pequeño cuarto, sosteniendo el reloj de bolsillo de plata en el hueco de su mano, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que los viejos recuerdos regresaran en oleadas. 3 años atrás, su vida había sido algo completamente distinto. Alguna vez tuvo un hogar decente, un trabajo estable como contadora en una pequeña empresa de transporte en los suburbios, y un esposo llamado Daniel, a quien amaba con todo el corazón. No eran ricos, pero eran felices. Y ese reloj de bolsillo había sido el regalo de bodas de Daniel, la cosa que, según él, le recordaría que sin importar cuánto tiempo pasara, él siempre estaría a su lado. Pero entonces todo se derrumbó en una sola noche. La empresa donde trabajaba resultó haber sido usada por una fuerza oscura del bajo mundo para lavar dinero, sucio a través de sus libros contables. Y cuando todo salió a la luz, cuando la policía irrumpió y los verdaderos poderosos detrás de todo se retiraron en silencio hacia las sombras, alguien tenía que cargar con la culpa, y esa alguien fue Maeve,
La humilde contadora cuyo nombre aparecía en cada documento que había firmado sin saber jamás la verdad detrás de ellos. Intentó explicarse. Se paró frente a una persona tras otra jurando que era inocente, que solo había hecho su trabajo y no sabía nada de ese dinero sucio. Pero nadie le creyó. Los verdaderos culpables tenían suficiente dinero y suficiente poder para torcer la verdad, para convertirla de víctima en la mente maestra ante los ojos de todos. Perdió su trabajo, perdió su honor, y lo más doloroso de todo, durante esos meses terribles. Daniel enfermó y murió, en parte por el impacto, en parte por las amenazas silenciosas que ambos habían soportado de las fuerzas que querían mantenerlos callados, para siempre. Maeve quedó sola entre las cenizas de su propia vida, cargando el nombre de alguien en quien no se podía confiar, una etiqueta que hacía que la gente se apartara de ella dondeera que fuera. Ya no podía conseguir trabajo decente, porque bastaba con que alguien buscara el nombre Maeve Sullivan para que aparecieran reportes medio ciertos, medio falsos, sobre un caso de lavado de dinero donde ella figuraba como la protagonista. Cayó hasta el fondo mismo de la sociedad, haciendo todo tipo de trabajo físico solo para sobrevivir cada día, hasta que por fin encontró refugio en la mansión Castellano, donde la contrataron precisamente porque aceptaría un sueldo miserable y nunca se atrevería a preguntar nada. Era por ese pasado que ahora, con la prueba de la traición de la señora en sus manos, Maeve se sentía tan desgarrada. Anhelaba decir la verdad. Anhelaba, solo una vez, que alguien le creyera, porque entendía mejor que nadie el dolor de cargar la verdad dentro del corazón sin que nadie estuviera dispuesto a escuchar, pero al mismo tiempo, estaba paralizada de miedo, porque ya había pagado muy caro antes por atreverse a abrir la boca, ya había perdido todo simplemente por creer que la verdad la protegería. Apretó el reloj en su mano, sintiendo la fría familiaridad del metal. Y en la oscuridad de ese pequeño cuarto, se preguntó si esta vez sería distinto. Si el hombre que había detenido la sentencia contra ella esa mañana sería el primero dispuesto a creerle. O si se volvería como todos los demás, dándole la espalda en cuanto la verdad se volviera incómoda. No tenía respuesta. Solo sabía que el secreto que cargaba era demasiado grande para mantenerlo enterrado para siempre. Y demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Mientras Maeve daba vueltas en la cama con su secreto, en algún otro lugar de la mansión, Ronan tampoco dormía. Estaba sentado a solas en su estudio privado, en la planta baja, un lugar donde ni siquiera Adriana tenía permitido entrar una vez que la puerta se cerraba. Y empezó a hacer lo que mejor sabía hacer en el mundo entero, convertir fragmentos dispersos de sospecha en una imagen completa. No necesitaba contratar a nadie de fuera, no necesitaba buscar extraños para investigar sus propios asuntos privados. Porque tenía en sus manos algo que el dinero común no podía comprar. Una red de gente leal repartida por toda la ciudad, ojos y oídos siempre listos para actuar en cuanto él diera la orden. Tomó el teléfono y llamó al único hombre en quien de verdad confiaba dentro de la organización, su mano derecha, llamado Silvio, el hombre que había estado a su lado desde los primeros días de construir su imperio. No dio explicaciones largas, no mostró ninguna emoción. Solo dio una orden breve, quería saber cada movimiento que su esposa había hecho en los últimos 6 meses. Cada lugar al que había ido, cada persona con la que se había reunido, cada llamada y mensaje que ella creía que nadie conocía. Quería saber a quién pertenecía ese extraño gemelo, y quería saber quién había puesto un pie en su casa mientras él estaba fuera. Silvio no hizo ni una sola pregunta, no mostró sorpresa. Solo respondió con un breve sí. Porque en su mundo, cuando Ronan Castellano daba una orden, la gente simplemente la cumplía. Y la maquinaria se puso en marcha. En pocos días, la gente invisible de Ronan trabajaba en silencio por todo Chicago, siguiendo cada rastro que Adriana había dejado sin darse cuenta jamás. Revisaron grabaciones de cámaras callejeras, rastrearon el historial de sus tarjetas de crédito, interrogaron a empleados de hoteles, a porteros, hombres acostumbrados a guardar silencio, pero que abrían la boca cuando la persona correcta preguntaba. Pieza de información tras pieza de información empezó a llegar al escritorio de Ronan, y él se sentaba ahí, noche tras noche, encajándolas con frialdad. Descubrió que en las tardes en que Adriana le decía que se reunía con amigas o asistía a eventos de caridad, en realidad había ido a un edificio de departamentos de lujo en el centro, un lugar donde no tenía ninguna razón legítima para estar. Descubrió que esas visitas no habían ocurrido 1 o 2 veces, sino que se repetían con regularidad desde hacía muchos meses. Y cuando su gente encontró al dueño del extraño gemelo,
cruzando su diseño y la inicial grabada con las conexiones de negocios de la ciudad. Cada duda dentro de Ronan empezó a asentarse en una sola verdad fría. Lo notable era que, en todo lo que su gente había reunido, ningún detalle contradecía lo que la criada había visto por accidente. El objeto extraño en el cuarto privado, el hombre que había visitado la casa mientras él estaba fuera, el pánico de Adriana cuando él llegó temprano, todo encajaba como piezas de la misma imagen. Ronan se sentó en silencio frente a los documentos regados sobre su escritorio, y por primera vez pensó en la criada con un tipo distinto de atención. Todavía no confiaba en ella del todo, todavía mantenía su cautela natural, pero no podía negar que todo lo que la muchacha había dicho coincidía con la verdad que él mismo había desenterrado, con sus propias manos. Se dio cuenta de que, la noche en que fue falsamente acusada, ella tuvo más que suficientes oportunidades para inventar una historia, desviar la culpa, ganarse su compasión acusando a la señora de la casa, y no lo hizo. Solo había jurado en silencio que era inocente, y nada más. Y ese mismo silencio, a los ojos de un hombre demasiado familiarizado con mentirosos parlanchines, fue lo que lo hizo pensar de nuevo en la joven a la que había considerado invisible hasta entonces. Pero la verdad que Ronan estaba a punto de descubrir era más grande y más fría que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pocos días después, Silvio fue a verlo con una nueva pila de documentos, y esta vez, el rostro habitualmente sereno de su mano derecha llevaba un peso inusual. Colocó varias fotografías tomadas a larga distancia sobre el escritorio frente a Ronan, y cuando Ronan miró al hombre que aparecía junto a su esposa en esas imágenes, todo su cuerpo pareció convertirse en piedra. Ese hombre no era un amante sin nombre. No era un joven al que Adriana hubiera recurrido para llenar el vacío del aburrimiento. Era Tobias Vance, el rival más peligroso de Ronan desde hacía años. Un ambicioso jefe criminal en ascenso que llevaba tiempo tratando de tragarse, pedazo a pedazo, el territorio que Ronan había construido con tanto esfuerzo. Estos dos hombres eran enemigos jurados en el bajo mundo, y ahora uno de ellos se acostaba con la esposa del otro. Pero eso todavía no era lo peor. Cuando Silvio volteó las páginas restantes del archivo, Ronan comprendió que esto no era simplemente una traición matrimonial. Los encuentros secretos entre Adriana y Tobias no eran solo por deseo. Eran intercambios de información. Durante meses, Adriana había estado alimentando en secreto a Tobias con los secretos de negocios de su esposo, sus planes, sus próximos tratos, los puntos débiles de la red de Ronan que solo alguien en la posición más cercana a él podía conocer. Era gracias a esa información que Tobias había logrado mantenerse un paso adelante de Ronan todo este tiempo, tomando contratos que deberían haber sido suyos, deslizándose en territorios que Ronan debía controlar. La mujer que dormía en su misma cama cada noche, la mujer que todavía creía que era lo único decente que le quedaba en la vida, había resultado ser la daga clavada más profunda en su espalda. Ronan se quedó en silencio un largo rato frente a esos documentos, y en ese silencio, empezó lentamente a comprender el verdadero motivo de su esposa. Adriana no lo había traicionado solo por un amor ciego hacia otro hombre. Lo había traicionado por algo mucho más frío y mucho más calculado. Estaba harta de vivir como la esposa de un capo de la mafia, harta de vivir siempre con miedo, detrás de altos muros y reglas no escritas. Harta de estar detrás de un hombre cuyo poder jamás le pertenecería a ella. Tobias le había prometido una salida. No una salida que significara huir, sino una salida que significara ascender más alto. Le había pintado la visión del día en que Ronan caería, el día en que su imperio se derrumbaría bajo los mismos ataques que ella misma ayudaba a ejecutar. Y cuando llegara ese día, ella ya no sería la sombra detrás de un hombre en decadencia. Se convertiría en la mujer poderosa junto al vencedor. Había apostado toda su vida a esa jugada. Apostado a que Tobias ganaría, a que había elegido el bando correcto en la guerra por venir. Cuando Ronan comprendió todo esto, no estalló en furia como uno imaginaría que reacciona un hombre traicionado. Al contrario, se volvió más calmado, más frío, más lúcido que nunca. Porque ahora entendía que esto ya no era solo una guerra para preservar el orgullo de un esposo. Era una guerra de vida o muerte para proteger todo lo que había construido, y más importante aún, para proteger a la gente bajo su mando. Los que habían puesto su vida y su lealtad en sus manos, sin saber jamás que el mayor peligro venía de dentro de la propia casa de su líder. Cerró el archivo, sus ojos grises brillando con algo frío y afilado como una navaja. Y en ese momento, ya no era un esposo herido.
Había vuelto a ser el hombre que toda Chicago temía. Junto con descubrir la verdad sobre Adriana y Tobias, Ronan también hizo que su gente verificara en silencio toda la historia del brazalete de diamantes desaparecido. Y el resultado no lo sorprendió. Sus hombres encontraron el brazalete cuidadosamente escondido en otro cajón dentro del propio cuarto de Adriana. No lo habían robado, no se había extraviado. Simplemente lo había ocultado para montar una actuación perfecta. Todo estaba ahora claro como la luz del día. Adriana había incriminado deliberadamente a la criada, no porque de verdad hubiera perdido algo, sino porque se había dado cuenta de que la muchacha podía haber visto algo, y quería quitar de en medio a la única testigo antes de que todo se viniera abajo. Esa noche, Ronan mandó llamar a Maeve a su estudio. Ella entró con su cautela habitual, las manos entrelazadas, los ojos bajos hacia el piso, preparándose para lo peor. Porque, en toda su experiencia de vida, una llamada privada de alguien poderoso jamás había traído nada bueno. Se quedó ahí esperando, pensando en secreto que quizás por fin habían decidido echarla, que la clemencia de esa mañana solo había sido temporal. Pero Ronan no dijo lo que ella temía. Se sentó detrás de su escritorio, la miró un rato, y después dijo, con voz baja y firme, que sabía que ella no había tomado el brazalete. La cabeza de Maeve se levantó de golpe, los ojos abiertos de asombro. Ronan siguió diciendo que había ordenado revisarlo y lo habían encontrado, que toda la acusación en su contra había sido montada, y que ella no había hecho nada malo. Por un momento, todo el cuarto pareció detenerse, y Maeve se quedó ahí, sin poder hablar. Habían pasado 3 años, 3 largos años desde el día en que su vida se derrumbó. Y ni una sola vez había escuchado palabras así salir de la boca de otro ser humano. 3 años cargando el nombre de alguien en quien no se podía confiar. 3 años de abrir la boca para decir la verdad, solo para ver a todos darle la espalda. 3 años aprendiendo a callar, porque entendía que a nadie le interesaba escuchar a alguien en su posición. Y sin embargo, ahora, el hombre más poderoso que había conocido jamás, el hombre al que toda la ciudad temía, estaba sentado frente a ella diciéndole que le creía. No porque hubiera suplicado, no porque hubiera llorado y rogado por compasión, sino porque él mismo había encontrado la verdad, y la verdad estaba de su lado. El sentimiento fue tan grande que Maeve ya no pudo contenerlo. Sus hombros empezaron a temblar, y las lágrimas que creía secas desde hacía tiempo se derramaron de golpe, rodando por su rostro. Se apresuró a levantar una mano para limpiarlas, avergonzada de su debilidad frente a su patrón, tartamudeando una disculpa. Pero no lograba detenerse. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en demasiado tiempo. Era la sensación de que, por fin, alguien en este mundo la veía como un ser humano, no como una sombra invisible o una pecadora. Ronan la vio llorar y no dijo nada más, no se apresuró a consolarla, tampoco mostró fastidio. Solo empujó en silencio un pañuelo limpio sobre el escritorio hacia ella, un gesto pequeño y simple, pero que para Maeve, en ese momento, pesó más que 1000 palabras de consuelo. Ella tomó el pañuelo con manos temblorosas, y en ese cuarto silencioso, por primera vez en 3 años, la joven que había sido rechazada por el mundo entero sintió que le devolvían un pequeño pedazo de la dignidad que creía perdida para siempre. Ronan no tenía idea de que, con una sola frase y un pequeño gesto, acababa de tocar la parte más profunda de un alma que había soportado demasiado dolor, y había plantado ahí algo que Maeve no se había atrevido a tener en mucho tiempo, esperanza. En los días siguientes, Ronan siguió haciendo que su gente indagara más a fondo en la organización de Tobias Vance, no solo para entender qué tan fuerte era realmente su enemigo, sino también para encontrar cada debilidad que pudiera usarse para derribarlo. Silvio y la gente de Ronan rastrearon cada nombre en la red de Tobias, cada empresa fachada, cada soldado y socio de negocios que ese capo en ascenso usaba para lavar dinero y expandir su poder. Y fue en medio de esa búsqueda que apareció un nombre inesperado, que hizo a Ronan quedarse helado. Era el nombre de una pequeña empresa de transporte que años atrás había sido usada como herramienta para lavar dinero, un caso que había salido a la luz y luego se había cerrado, con una mujer desconocida cargando toda la culpa. Cuando Ronan leyó el nombre de esa mujer en el archivo, lo reconoció al instante. Era la criada que trabajaba dentro de su propia casa, Maeve Sullivan. Se quedó en silencio un rato, y después ordenó a su gente investigar aún más ese viejo caso. Y lo que descubrieron reveló poco a poco una imagen que había estado escondida durante demasiado tiempo.
La empresa de transporte donde alguna vez trabajó Maeve no se había convertido por casualidad en un lugar para lavar dinero sucio. Había sido un eslabón dentro de una red mucho más grande. Y el hombre detrás de la explotación de esa empresa, el hombre que había dirigido en silencio el flujo de dinero a través de los libros que Maeve había firmado sin saberlo, era uno de los hombres de confianza que había seguido a Tobias Vance desde el principio. Ese hombre era ahora un eslabón importante en el imperio de Tobias. Alguien que había ascendido desde aquellas viejas operaciones sucias que él y sus cómplices habían encubierto sin dudarlo, empujando a una contadora inocente al frente para cargar con toda la culpa. Ronan comprendió de inmediato que esto no era ningún arreglo del destino, ninguna extraña coincidencia del universo. Era simplemente la consecuencia de una verdad fría, que el bajo mundo siempre era un círculo cerrado, un lugar donde los hombres malvados terminaban atados unos a otros de una forma u otra. El hombre que había destruido la vida de Maeve hace años y el hombre que traicionaba a Ronan hoy resultaron pertenecer a la misma máquina, sirviendo a la misma ambición. Cuando se dio cuenta de eso, algo cambió dentro de Ronan. Su guerra con Tobias siempre había sido un asunto de poder entre dos fuerzas del bajo mundo, una guerra fría sin espacio para la emoción. Pero ahora cargaba un nuevo significado, uno que él mismo no había esperado. Derribar a Tobias y a los hombres bajo sus órdenes ya no era solo sobre proteger su territorio y castigar a quien lo había traicionado. Era también sobre reabrir una condena injusta que había pesado sobre un ser humano durante años. Ronan se sentó en la quietud de su estudio pensando en la criada que había llorado frente a él porque, por primera vez, alguien le había creído. Y de pronto comprendió que el dolor silencioso que ella había cargado tanto tiempo no era una historia aparte. Estaba unido por un hilo directo al mismo enemigo que él cazaba. No le dijo a Maeve lo que había descubierto, al menos no todavía, porque entendía que algunas verdades había que entregarlas en el momento correcto. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. Cuando golpeara a Tobias, no solo recuperaría lo que le pertenecía. Sacaría a la luz los viejos pecados enterrados y a los inocentes que habían sido aplastados bajo los talones de hombres codiciosos. Y por primera vez en una guerra que alguna vez fue puramente sobre poder, Ronan Castellano comprendió que estaba luchando no solo por sí mismo, sino por alguien más. Una noche, ya tarde, después de que toda la mansión se hundiera en el sueño, Ronan salió al jardín trasero de la casa a respirar un poco de aire frío y ordenar los cálculos en su mente. Fue entonces cuando encontró a Maeve sentada sola en los escalones de piedra, sosteniendo el familiar reloj de bolsillo de plata en la mano. Ella no escuchó sus pasos. Y en ese momento, sin saber que estaba siendo observada, mostró un rostro completamente distinto de su cautela habitual. Un rostro marcado por una tristeza profunda, pero también lleno de una silenciosa resiliencia. El rostro de alguien acostumbrada a cargar su dolor a solas en la oscuridad. Ronan se quedó quieto un momento, y en lugar de marcharse, caminó despacio y se sentó a poca distancia de ella en los escalones. Maeve se sobresaltó e hizo el gesto de ponerse de pie por el instinto de una sirvienta ante su patrón. Pero él hizo un ligero ademán diciéndole que se quedara sentada. Dos personas de dos mundos completamente distintos se quedaron ahí en el silencio de la noche, ninguno de los dos hablando durante un largo rato. Después, Ronan, con una voz más baja de lo habitual, le preguntó si ese reloj debía significar mucho para ella. Maeve apretó suavemente la mano alrededor de él. Y tras un momento de duda, respondió que era lo único que le quedaba de alguien a quien había amado. Alguien que ya no estaba. No dijo nada más, y Ronan no preguntó nada más, porque entendía que algunas heridas no necesitaban mostrarse por completo para que otra persona las sintiera. La miró, a esa joven a la que el mundo entero había pisoteado y que aún así no había perdido la honestidad de su alma. La mujer que había sido empujada hasta el fondo mismo y que aún así conservaba un tipo de dignidad que ni la gente más rica y poderosa que él había conocido poseía. Y por primera vez, vio en ella no a una sirvienta sin nombre, sino a un ser humano con una profundidad que nunca antes se había molestado en notar. Por su parte, Maeve también miraba al hombre a su lado con otros ojos. Se había acostumbrado a pensar en Ronan como todo el mundo lo hacía, un hombre frío y poderoso al que todos temían, un hombre hecho de acero y oscuridad. Pero ahora, sentada junto a él en la noche tranquila, alcanzó a ver algo más escondido bajo esa armadura. La soledad de un hombre que también acababa de ser traicionado por la persona en la que más confiaba. Un cansancio que el poder no lograba ocultar del todo.
Se dio cuenta de que, bajo ese nombre temido, él también era solo un ser humano cargando sus propias heridas. En ese breve momento, empezó a crecer entre ellos un entendimiento silencioso. No amor, todavía no amor, pero algo más delicado, más frágil, como un brote empujando en silencio entre dos almas que ambas habían probado la traición y la pérdida. Ronan fue el primero en levantarse. Dijo suavemente que ya era tarde, y que ella debía entrar a descansar. Maeve asintió, y cuando él se dio la vuelta para irse, ella lo llamó en voz baja y le dio las gracias. No por algo en específico, sino por todo. Ronan se detuvo un instante, sin voltear, y respondió con suavidad que no tenía que agradecerle por decir la verdad. Después entró de nuevo, dejando a Maeve sentada sola bajo la luz de la luna. Su corazón se calentó con una extraña sensación que no había conocido en mucho tiempo, la sensación de que, quizás, solo quizás, todavía había un lugar en este mundo para alguien como ella. Ronan no era un hombre que golpeara con la sangre todavía caliente por la ira. Y por eso siempre ganaba. En lugar de exponer de inmediato a su esposa o lanzarse a una confrontación directa con Tobías, decidió hacer lo que mejor sabía hacer, convertir esa misma traición en una trampa que destruyera a ambos enemigos a la vez. Empezó creando una información falsa, tan refinada y tan tentadora que ningún hombre codicioso podría resistirse. Dejó correr dentro de la organización que estaba a punto de llevar a cabo un negocio masivo, una transferencia secreta de bienes por muchos millones de dólares, en un almacén del distrito portuario sur de la ciudad, en una noche específica, con muy pocos guardias acompañándolo. Era el tipo de información que, si llegaba a oídos de Tobías, el hombre no podría ignorar la oportunidad de atacar, porque emboscar ese trato significaría un golpe fatal para Ronan y una fortuna enorme para él. La sutileza estaba en que Ronan no soltó esta información a todos. La reveló deliberadamente a solo un puñado muy pequeño de personas de confianza, dándole a cada una versión con detalles ligeramente distintos, como la noche exacta, la ubicación precisa del almacén y el número de hombres que lo acompañarían. Era una trampa de dos capas. La primera capa era que, si la información se filtraba hasta Tobías, el contenido de esa información señalaría directamente a la persona que la había pasado, porque cada versión se le había dado a una sola persona. La segunda capa era que, una vez que Tobías mordiera el anzuelo y llevara a sus hombres a ese almacén, no se lanzaría hacia la rica oportunidad que imaginaba, sino directo hacia una trampa que Ronan ya había preparado de antemano. Y para asegurarse de que la información llegara a oídos de su esposa, Ronan arregló cuidadosamente que Adriana escuchara la versión pensada para ella. Una noche, fingió hablar por teléfono con Silvio dentro del propio dormitorio, dejando que su voz se elevara lo suficiente mientras discutía ese trato secreto con detalles cuidadosamente plantados. Todo mientras fingía no tener idea de que Adriana estaba parada afuera de la puerta escuchando cada palabra. La observó durante los días siguientes con la paciencia de un cazador. Y, en efecto, en pocos días, su gente le reportó que Adriana había tenido una reunión secreta con uno de los hombres de Tobías, y que la versión de la información que Tobías ahora preparaba con urgencia para emboscar era exactamente la versión que Ronan había hecho escuchar deliberadamente a su esposa. La trampa se había cerrado. Ronan tenía ahora la prueba final e innegable de que Adriana era la informante, y al mismo tiempo, había atraído a Tobías directo hacia la trampa que quería tenderle. Se sentó en su estudio, disponiendo en silencio cada paso de la noche decisiva por venir, colocando a sus hombres en cada posición, calculando cada movimiento como un jugador de ajedrez que controla el tablero antes de que su oponente siquiera se haya dado cuenta de que perdió antes de que empezara la partida. No pronunció ni una amenaza, no dejó que ninguna señal se mostrara hacia afuera. Durante esos días, siguió tratando a Adriana exactamente igual que siempre, seguía cenando con ella. Seguía respondiendo a su parloteo de falsa alegría con una sonrisa calmada. Tanto así que ella creyó por completo que su plan avanzaba sin problemas, que estaba a punto de presenciar el colapso del esposo al que había apostado que fracasaría. No sabía que cada sonrisa que recibía en esos días era la sonrisa de un hombre que ya tenía la victoria firmemente en las manos, que el hombre que ella creía estar empujando al borde de la ruina era, en realidad, quien en silencio cavaba el hoyo donde ella y sus cómplices caerían juntos. Ronan Castellano nunca había tenido la ventaja de forma tan completa como ahora. Y quienes lo habían traicionado seguían embriagados por la ilusión de su propio triunfo. Pero Tobías Vance no había llegado a su posición por ser tonto, y eso era algo que Ronan casi había olvidado.
Apenas 2 días antes de la noche decisiva en el almacén del distrito portuario, todo se salió de golpe del curso que Ronan había calculado. Tobías, tan desconfiado como su oponente, había empezado a sentir que algo en ese trato que había escuchado era demasiado perfecto, demasiado fácil. Una fortuna enorme transferida con muy pocos guardias, una oportunidad que llegaba justo en el momento preciso. Todo hizo sonar la alarma del instinto de supervivencia de ese capo en ascenso. En lugar de lanzarse a la trampa como Ronan esperaba, Tobías decidió poner a prueba a su oponente de nuevo con un movimiento despiadado e inesperado. No fue al almacén. En cambio, envió a sus hombres a atacar una de las operaciones reales de Ronan en el lado oeste de la ciudad, un restaurante que servía como fachada para parte de las actividades de la organización, un lugar donde trabajaba gente leal a Ronan. La noticia estalló durante la noche y sacudió la confianza de Ronan. Sus hombres reportaron que el lugar estaba bajo amenaza, que los hombres de Tobías habían irrumpido y tenían a todos bajo control, incluyendo a Silvio, la mano derecha en quien Ronan más confiaba, que esa noche estaba justo ahí. Era la jugada envenenada de Tobías. Quería usar a esa gente como rehenes para forzar a Ronan a mostrarse, para invertir el tablero y convertir al cazador en presa. En ese momento, Ronan comprendió que su trampa perfecta había sido olfateada por su oponente. Y ahora la gente leal a él pagaba el precio. Un escalofrío le recorrió la espina. No miedo por sí mismo, sino la cosa que más odiaba en el mundo desplegándose ante sus ojos. Hombres poderosos pisoteando a la gente bajo su mando, gente que había puesto su lealtad y su vida en sus manos. La situación se había vuelto sumamente peligrosa. Si actuaba de forma precipitada, la gente en manos de Tobías podía salir herida. Si dudaba, perdería no solo una operación de negocios, sino la lealtad de una organización entera, construida sobre la creencia de que su líder jamás los abandonaría. Adriana, observando desde la distancia por la información que recibía, sintió por primera vez que el juego se inclinaba a su favor. Creyó que Tobías se había adelantado un paso a Ronan, que su orgulloso esposo por fin había sido arrinconado. No sabía que esa cruel amenaza había despertado en Ronan algo aún más peligroso que la estrategia. La furia fría de un hombre dispuesto a cualquier cosa para proteger a la gente que le pertenecía. Ronan se levantó en medio de la noche, reunió a sus fuerzas más selectas, y en pocos minutos descartó su plan original y elaborado para construir una nueva jugada sobre la marcha. Comprendió que Tobías esperaba que corriera en pánico a salvar a su gente, esperando que cometiera el error de un hombre bajo presión. Y decidió no dárselo. Iría, pero no como presa desesperada. Iría como el hombre al que toda Chicago temía. Mientras se preparaba para entrar en la batalla más peligrosa de su vida, había algo que no había tenido tiempo de prever. Una pieza en el tablero que tanto él como Tobías habían pasado por alto. La criada silenciosa dentro de la mansión, la mujer que estaba a punto de ser arrastrada al centro de la tormenta de una forma que nadie esperaba. Mientras Ronan reunía sus fuerzas para enfrentar el ataque de Tobías, Adriana ejecutaba su propia jugada final. Y esa jugada apuntaba directo a la persona que ella todavía consideraba la amenaza más silenciosa dentro de la casa. Adriana nunca había olvidado que la criada callada podía haber visto algo, y que era por culpa de esa muchacha que su plan para incriminarla había fracasado, haciendo que su esposo empezara a sospechar de ella. Ahora, con todo moviéndose hacia su momento decisivo, no podía permitir que un testigo tan peligroso siguiera al alcance de Ronan. Aprovechando el caos que se extendía por la mansión a causa de la crisis en la operación del lado oeste, Adriana dejó entrar en secreto a 2 hombres de Tobías al cuarto de servicio, y les ordenó llevarse a Maeve a algún lugar desierto para que el asunto se resolviera en silencio. Maeve fue sorprendida mientras estaba sola en la cocina trasera, ya entrada la noche. Los 2 hombres aparecieron como sombras, bloqueando su salida. Y de inmediato entendió que estaba en verdadero peligro. Retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza, tratando de mantener la voz tranquila mientras preguntaba quiénes eran y qué querían. Pero los hombres solo avanzaron hacia ella con rostros fríos y amenazantes. Con voces bajas y siniestras, le dijeron que había visto cosas que no debía haber visto. Que había gente poderosa que quería que desapareciera de esta historia sin hacer ruido. Maeve sintió subir un miedo familiar en el pecho. El mismo miedo que había conocido años atrás cuando fuerzas invisibles habían amenazado su vida. Pero esta vez era mucho más directo y mucho más aterrador. La acorralaron contra un rincón de la cocina,
levantando un muro de intimidación a su alrededor, hablando amenazas escalofriantes sobre lo que pasaría si se atrevía a abrir la boca sobre cualquier cosa. Maeve no gritó ni suplicó, aunque por dentro temblaba. Años viviendo en el fondo le habían enseñado que el pánico solo empeoraba las cosas. Así que intentó mantener la mente clara, sus ojos buscando rápido una salida. Trató de retroceder hacia la puerta trasera que daba al jardín, diciendo mientras se movía que no sabía nada, que solo era una empleada contratada y no tenía nada que ver con los asuntos de gente importante. Pero los dos hombres no se dejaron conmover. Y cuando uno de ellos avanzó y le agarró el brazo para arrastrarla, Maeve usó toda la fuerza que le quedaba para zafarse, tirando un estante de ollas y sartenes y provocando un estruendo fuerte y violento en la cocina. Ese caos le compró unos preciosos segundos. Corrió hacia la puerta y salió disparada al jardín oscuro, el corazón a punto de estallarle, mientras los dos hombres la perseguían de cerca. En la oscuridad del enorme jardín, la joven pequeña corrió con todo lo que tenía, tropezando, levantándose de nuevo, escondiéndose entre las filas de árboles, tratando de estirar cada segundo lo suficiente para encontrar una forma de escapar. Fue durante esos momentos de vida o muerte que otro sirviente de la mansión, que por casualidad presenció la escena desde una ventana, encontró frenéticamente una forma de avisar afuera, y la noticia de que la criada era perseguida por el jardín por desconocidos llegó rápidamente a Ronan justo cuando se preparaba para salir. Cuando esa noticia llegó a sus oídos, algo dentro de Ronan cambió por completo. Hasta ese momento, su guerra seguía siendo un asunto de poder y estrategia, un tablero de ajedrez que había que resolver con mente fría. Pero, en el instante en que escuchó que la joven inocente, la que había depositado su frágil confianza en él, era cazada como presa dentro de su propia casa, todos los cálculos fríos dentro de él dieron paso a algo mucho más primitivo y mucho más feroz. Ya no era solo un hombre yendo a exigir justicia para sí mismo. Ahora corría a proteger a un ser humano. Ronan llegó en el momento exacto y decisivo. Corrió directo al jardín con una velocidad furiosa, sus hombres pisándole los talones. Y cuando entró en el terreno oscuro, encontró la escena de dos hombres acorralando a Maeve contra el muro del fondo, donde ya no le quedaba camino para correr. Su llegada fue como una tormenta cayendo sin aviso. Los dos hombres de Tobías no tuvieron tiempo siquiera de entender qué pasaba antes de que la gente de Ronan los sometiera con rapidez. Y el propio Ronan, con toda la fuerza fría de un hombre protegiendo lo que le pertenecía, los detuvo en un abrir y cerrar de ojos. No necesitó gritar, no necesitó actuar con brutalidad. Su sola presencia y autoridad bastaron para que esos dos hombres entendieran que acababan de cometer el peor error de sus vidas. Maeve se quedó de pie contra el muro, temblando. Y cuando comprendió quién acababa de salvarla, casi se derrumbó de alivio. Ronan avanzó hacia ella. Y en ese momento, el hombre al que toda la ciudad temía por su crueldad, de pronto se convirtió en alguien completamente distinto. Se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de la joven que temblaba, preguntándole si estaba bien con una voz más suave que cualquier cosa que ella hubiera escuchado de él jamás. Esa protección, viniendo del mismo hombre acostumbrado a ordenar castigos, hizo surgir en Maeve una emoción que no supo nombrar. Pero esa noche todavía no había terminado. Ronan hizo que sus hombres llevaran a Maeve a un lugar seguro, y después volvió para terminar la partida inconclusa con Tobías. Comprendió que el ataque a la operación del lado oeste y los hombres enviados a cazar a la criada eran ambos jugadas del mismo enemigo. Y ahora era momento de cerrarlo todo. A través de su red, levantó rápidamente la amenaza sobre la ubicación tomada. Rescató a Silvio y a la gente leal retenida ahí, e invirtió el tablero que Tobías creía tener firmemente en sus manos. Después fue a buscar al propio Tobías. La confrontación final entre los dos capos no se desarrolló como el caos sangriento que la gente suele imaginar del bajo mundo, sino como el dominio absoluto de un hombre que había calculado cada movimiento de antemano. Cuando Tobías comprendió que Ronan había visto a través de todo su plan desde el principio, que la gente en la que confiaba había sido comprada o neutralizada, que había caído en una trampa mucho más grande que la que creía haber evitado, la arrogancia de su rostro se desplomó por completo. Ronan se paró frente a su enemigo sin necesitar un arma, sin necesitar levantar la voz, y solo con sus ojos fríos y sus palabras lentas, hizo entender a Tobías que el juego había terminado, que todo lo que había construido a base de traición y dinero sucio se convertiría ahora en cenizas. Tobías fue escoltado por los hombres de Ronan.
Y tal como habían desaparecido tantos traidores antes que él, ese ambicioso capo en ascenso fue despojado de todo poder, de toda influencia, y sacado del juego en silencio y de manera absoluta. Pero el golpe final, el golpe más frío, Ronan lo reservó para su esposa. Regresó a la mansión cuando el cielo casi amanecía, y Adriana, todavía esperando noticias de la victoria de Tobías, la victoria que estaba segura llegaría, se congeló de la impresión al ver a su esposo entrar con el porte de un hombre que acababa de ganarlo todo. Ronan no la regañó, no rompió nada, no le dio la actuación furiosa para la que quizás ya tenía preparadas sus respuestas. Solo colocó sobre la mesa frente a ella toda la evidencia que había reunido, cada fotografía, cada documento, cada rastro de traición tanto en su matrimonio como en su negocio, y dejó que el silencio lo dijera todo. El rostro de Adriana fue perdiendo color poco a poco mientras comprendía que cada movimiento que había hecho había sido visto a través, que el hombre que creía estar empujando al borde jamás había perdido en realidad la ventaja, que había apostado toda su vida al bando perdedor. Abrió la boca como para decir algo, pero ya no había una sola palabra que pudiera salvar nada. El juego había terminado, y ella lo había perdido todo. En los días posteriores a esa noche decisiva, Ronan impartió justicia en silencio a su manera, no a través de tribunales ni de la ley, sino a través del mismo poder que había pasado toda su vida construyendo. Tobías Vance, el hombre que alguna vez había alimentado la ambición de tragarse todo el imperio de Ronan, ahora se derrumbaba por completo. Ronan no necesitó hacer nada brutal con sus propias manos, porque entendía que, en el bajo mundo, nada destruía a un hombre más rápido que hacer que su propia gente le diera la espalda. Liberó pruebas de las debilidades y errores de Tobías hacia la misma gente que alguna vez había depositado su fe en él, y en poco tiempo, quienes alguna vez habían obedecido a Tobías lo abandonaron uno tras otro, porque en el mundo en que vivían, la gente solo era leal a los fuertes, y Tobías ya no lo era. El imperio que tanto esfuerzo le había costado construir a base de traiciones se rompió pieza por pieza hasta que el nombre Tobías Vance dejó de importarle a nadie. Y un hombre que alguna vez había estado lleno de poder se convirtió en una sombra tenue, olvidada por la misma gente que alguna vez se había arrodillado ante él. Pero lo más importante de esa purga no fue el colapso de Tobías, sino lo que salió a la luz junto con él. Cuando Ronan hizo que su gente destrozara toda la sucia red de negocios de Tobías, también arrastró a la luz viejos crímenes enterrados durante años, incluyendo la verdad sobre el caso de lavado de dinero de mucho tiempo atrás. El caso que había empujado a una contadora inocente hasta el fondo mismo de la vida. Con su poder y sus conexiones, Ronan se aseguró de que la verdad no solo la conociera él, sino que fuera entregada a los lugares correctos donde se reconociera de forma oficial. El nombre Maeve Sullivan, el nombre que había estado atado a la vergüenza y a la calumnia durante 3 largos años, quedó por fin limpio. Los verdaderos culpables del crimen fueron expuestos, y a la joven que había cargado una condena injusta en su lugar le devolvieron la inocencia que nunca debió haber perdido. Para Maeve, fue algo que no se había atrevido a soñar durante todos esos años oscuros. El momento en que el mundo finalmente admitió que era inocente, que nunca había sido la mala persona que la habían hecho parecer. En cuanto a Adriana, el castigo pensado para ella tomó una forma distinta, silenciosa pero no menos implacable. Ronan no la trató con la crueldad que reservaba para sus enemigos del bajo mundo, porque, después de todo, alguna vez había sido alguien a quien amó. Pero tampoco le dio ninguna salida. Expuso su traición ante toda la familia. Y en un mundo donde el honor y la lealtad lo eran todo, una mujer que había traicionado a su esposo y ayudado a su enemigo ya no tenía ningún lugar donde pararse. Adriana fue despojada de cada privilegio, de cada posición que había ganado a través de ese matrimonio, y expulsada del mundo de poder que alguna vez había anhelado conquistar para sí misma. La mujer que alguna vez había caminado con la confianza orgullosa de una reina ahora lo perdía todo, no solo porque había elegido el bando equivocado en su apuesta, sino porque había cambiado las cosas más preciadas, la confianza y la decencia, por una ambición vacía. Salió de la mansión sola, sin nadie que la despidiera, caminando hacia un futuro solitario que ella misma había tejido con sus propias manos. Ronan se quedó viendo cómo su figura se desvanecía a lo lejos. Y dentro de él no había ninguna satisfacción vanidosa de vencedor. Solo había una tristeza tranquila por un amor que alguna vez había sido real, pero que había sido estrangulado hasta morir por las propias manos de ella, y una profunda comprensión de que toda traición, tarde o temprano, termina arrastrando a quien la comete hacia su propia ruina. Había impartido justicia, no con odio,
sino con la fría imparcialidad de un hombre que entendía el precio de la lealtad y de la mentira mejor que nadie. Ese invierno pasó, y cuando los primeros días cálidos de la primavera regresaron a Chicago, la mansión Castellano había tomado una atmósfera completamente distinta, más ligera, más verdadera, como si la casa misma por fin hubiera sacudido una carga invisible que la había presionado durante tantos largos meses. Ronan seguía siendo el hombre poderoso que toda la ciudad conocía, pero algo en él había cambiado desde esa noche decisiva. Durante muchos años había vivido del miedo que sembraba en los demás. Había medido a cada persona a su alrededor según la escala de la utilidad y la traición. Había creído que en el mundo en el que vivía, la bondad y la honestidad eran lujos reservados para los débiles. Pero aquella joven callada, la que no tenía en las manos nada más que su respeto propio y su integridad, le había enseñado algo que todo su poder y su dinero jamás habían logrado enseñarle, que en un mundo lleno de gente dispuesta a venderse entre sí por ganancia, todavía existían quienes elegían vivir con decencia, incluso cuando esa decencia les costara caro. Maeve ya no era la criada invisible. Ronan le había devuelto no solo su inocencia, sino también su dignidad y su derecho a vivir como un verdadero ser humano. Era libre de elegir su propio camino. Invitada a quedarse, no como sirvienta, sino como alguien a quien respetaba sinceramente. Una tarde, cuando la luz dorada de la primavera se extendía sobre el jardín donde alguna vez se había desatado aquella noche aterradora, Ronan encontró a Maeve parada en silencio, observando los primeros brotes emergiendo de la tierra. Se acercó a su lado, y por un largo rato, los dos se quedaron ahí, simplemente parados en silencio, como dos personas que han atravesado demasiadas tormentas y ahora han encontrado juntas un lugar tranquilo de paz. Después, Ronan, con una voz baja e inusualmente sincera, le dijo que no le debía nada, que era completamente libre de empezar de nuevo donde quisiera. Maeve se giró a mirarlo, y tras un momento, respondió con suavidad que quizás no quería ir a ningún lado. Que este era el primer lugar en muchos años donde sentía que la veían como un ser humano. Ronan no dijo nada más, solo asintió levemente. Y sobre su rostro, habitualmente frío, pasó una luz suave que él mismo quizás había olvidado hace mucho tiempo. No se pronunció ninguna confesión de amor. No hubo ningún apresurado tomarse de las manos. Solo dos personas heridas, de pie una junto a la otra bajo el sol de primavera, dejando que un sentimiento recién brotado encontrara su propio camino, lento y firme, como los brotes que se levantan de la tierra fría. Su historia nos recuerda algo simple pero profundo. Que el verdadero poder no está en la capacidad de hacer temer a los demás, sino en saber reconocer y valorar la honestidad. En saber proteger a los vulnerables y devolver la justicia a quienes han sido pisoteados. Que, sin importar cuán profundo la vida haya aplastado a una persona, mientras conserve la integridad en su corazón, finalmente llegará un día en que la verdad hable y la dignidad renazca. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que toquen el corazón como esta. Nos encantaría saber cómo te sentiste con la historia que acabas de escuchar. Así que deja un comentario y comparte los sentimientos que llevas dentro del corazón, porque cada comentario que escribes es una fuente valiosa de aliento que nos ayuda a seguir trayéndote historias con significado cada día. Que todos los que están escuchando esta historia tengan siempre salud abundante, una vida alegre, serenidad y paz en cada día que pasa. Hasta pronto, y nos vemos en el próximo vídeo.